A ver, con el grupo G3 y G4 llegamos hasta este punto de la interpretación histórica. Bien, entonces vamos a partir desde ese punto. Bien, a ver, ¿me confirman, por favor, se ve la pantalla? Confirmo. Sí, profe. Sí, se ve. Profe, se mira. Sí, Se profe. le nota. Sí, se ve. Sí, profito, se le nota. Ok, gracias. Gracias por lo que se me nota, ¿no? Nota. Sí, está bien. Con Sí, lupa, con lupa. Ya está grabando. No te va a romper el ojo, más bien, por si acaso. Ya, bien, jovencitos, con todos ustedes, muy buenas noches. Bienvenidos al aula virtual de la Academia Preuniversitaria Bryce. 18 años de éxito. Soy el docente Víctor Rodríguez Tejada y el día de hoy vamos a continuar con el tema de historia, historiografía. En la videoconferencia no quiere. ¿Aló? ¿Hay algo por ahí? No, ya, perfecto. Veamos. Bueno, lo que vamos a tratar ahora, por ejemplo, es sobre las fuentes de la historia. Veamos, queremos estudiar algún tema. A ver, propongan un tema. Propongan un tema de historia. Mesopotamia. Ya, La muerte a ver, del archiduque Francisco Fernando. Vamos a tomar el ejemplo de Mesopotamia, ¿correcto? Vamos a tomar el ejemplo de Mesopotamia. Queremos estudiar sobre Mesopotamia. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar restos materiales e inmateriales. Restos materiales e inmateriales. Bien, en los restos materiales, ¿qué podríamos encontrar? Construcciones. ¿Qué tipo de construcciones? Pirámides. Pirámides truncas. ¿Cómo se llaman sus pirámides truncas? Ah, Sigurat. Correcto, se llaman sigurat. Muy bien, listo, sigurat. Pero, ojo, ¿qué resto inmaterial debería buscar para tratar de entender por qué construyeron ese sigurat? Creencias. Correcto, sus creencias, su religión, sus costumbres, sus tradiciones. Tendría que buscar ese tipo de información para corroborar que sean, digamos, que tengan la misma información tanto restos materiales como inmateriales. Muy bien, ahora, la historia, ¿puede evaluar todo esto? ¿Puede evaluarlo directamente? No. Sí. No lo puede hacer. No lo puede hacer. No tiene el método. O sea, tiene su método científico, sí, pero que le permite, ¿cómo te podría decir? Apreciar el aspecto general de la historia. Pero evaluar fuente, ¿sí? Tras fuente, no lo puede hacer. Y eso entonces, ¿qué es lo que hace? Le tiene que pedir ayuda a ¿quién? A las ciencias auxiliares. ¿Cuál es la relación que tienen las ciencias auxiliares con las fuentes de la historia? Tienen que evaluarlas, porque recuerda que la historia se tiene que trabajar sobre eventos que son verdaderos, o sea, eventos que han ocurrido, no eventos falsos, porque ya sabes qué es lo que podría ocurrir. Entonces, una vez que los evalúa, vamos a trabajar acá con lo siguiente, ¿no? Vamos a escoger el detalle, pues, de que estos restos son verdaderos. Bien, señor Dimas, a ver, disculpe, chicos, un ratito. Señor Dimas. Bien, hay gente que se ha quedado afuera y lamentablemente están tratando de entrar. Perfecto, muy bien. Bueno, hay que hacer algo por eso, por los chicos que están afuera. Mis compañeros no pueden entrar. Sí, pues justamente me están enviando también mensajes, señor, ¿A qué se está? señor ya veremos cómo lo vamos a solucionar, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a continuar entonces. Repito, cuando estos restos materiales e inmateriales han sido verificados por las ciencias auxiliares, podemos decir oficialmente son las fuentes de la historia. Muy bien. ¿Por qué son importantes las fuentes de la historia? Porque tienen información. Esa información la toma el historiador, bien, las arma como si fueran las piecitas de un rompecabezas, bien, reconstruye, bien, lo que fue una sociedad del pasado para recién poder analizarlo. A ver, vamos a suponer lo siguiente. Si quiero estudiarlo sobre Mesopotamia, el ejemplo que ustedes me han dado, voy a basarme en digamos, en los sigurats para poder entender a la cultura mesopotámica. No solo en eso.
Sí. No solo en eso, profe. Sí, pues, No podría, No. no se puede. No. No podría, porque tendría que ver, por ejemplo, ¿sí? Cuáles son su organización social, cómo fue su organización política, cómo fue su desarrollo cultural, artístico, correcto, cómo fue el uso y el dominio, por ejemplo, del aspecto geográfico. Todos esos informes, bien, me los va a dar entonces las diferentes fuentes, correcto, analizadas por las ciencias auxiliares. Yo voy a recién a poder, bien, rearmar, como quien dice, y poder recién estudiar. ¿Ya? Ahora, estas fuentes, ¿cómo se clasifican? Según la Universidad Nacional de San Agustín, que lo hemos tomado esto de su librito Seprunza, muy bien, las fuentes han sido clasificadas en dos partes. ¿Ya? Las primeras, en su relación con el pasado. Ojo, tengan mucho cuidado porque esto ha sido pregunta de examen, pero cada vez que han tomado pregunta de examen, siempre han incluido en la pregunta la designación. O dice, relación con el pasado, o la otra según el tipo de información. Ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, bien, es una fuente según él en su relación con el pasado. ¿Qué tipo de fuente sería entonces? Primaria. 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 Pero repito. Correcto, ya está, muy bien. Entonces, tengan mucho cuidado entonces en eso. Si van a preguntar sobre fuentes, al instante ustedes tienen que reconocer bien la designación. O es en su relación con el pasado o es según el tipo de información. Ahora, en la relación con el pasado, ¿cómo se clasifican? En fuentes primarias y fuentes secundarias. Bien, ¿qué son las fuentes primarias? ¿A qué vamos a llamar fuentes primarias? Primera mano. Primera mano. Ya. A ver, ¿a qué entendemos que son fuentes de primera mano? Lo que estaba ahí Escritos. cuando sucedió el acontecimiento. Propias del momento histórico. Ajá, propios. Los testigos. O sea, se hicieron en el mismo momento histórico. Bien, en el mismo momento. Por ejemplo, a ver, de los incas, ¿qué tendría que tomar en cuenta como fuente primaria? La arquitectura. Dame un ejemplo de arquitectura. Machu Picchu, por ejemplo, Ya, Sacsayhuamán. perfecto. La construcción de Machu Picchu, correcto, Machu Picchu es una fuente primaria, es una fuente de primera mano. ¿Ha sido analizada? Sí. Sí. No, no Sí. es Sí. Escúchame, a ver, escúchame un ratito, por favor. Las fuentes primarias no han sido analizadas. ¿Sí? No han sido analizadas. Simplemente lo que han hecho las fuentes primarias es describir el momento histórico. Bien, por lo tanto, la información que tienen es objetiva, es confiable. Recuerda eso. Información objetiva, información confiable. ¿Listo? Ahora, vamos a las fuentes secundarias. ¿Con qué otro nombre se les conoce a las fuentes secundarias? ¿Alguien tiene una idea? ¿Con qué otro nombre se le conoce a las fuentes secundarias? ¿Subjetivas? No. Se les llama también fuentes historiográficas. Fuentes historiográficas. ¿Se acuerdan en la mañana, por ejemplo, con los chicos de G3 y G4 hablamos de las fuentes mejor dicho, de la historiografía? Bien, ¿qué hace la historiografía? Recuerda, tiene toda la información, tiene una clasificación de toda la información, ¿no? Por áreas, crónicas, documentales, libros, tesis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es fuente secundaria. Entonces, para hacer una fuente secundaria, ¿qué hemos necesitado hacer? Análisis. Análisis. Claro, el historiador ha hecho, recuerda, un análisis. Bien, ha hecho un análisis, bien, pero ¿qué es lo que ha analizado? Ha analizado necesariamente una fuente primaria, ¿correcto? Ahora, del punto de vista que tenga el historiador, al menos el historiador trata de tener un punto de vista objetivo, ¿no? Aunque esto también puede ser un poquito, ¿cómo te podría decir? También podría ser subjetivo, porque probablemente el historiador trataría de dar una explicación según lo que él cree o según lo que él ha estudiado. Bien, entonces no te olvides, las fuentes secundarias, ¿con qué otro nombre se les conoce? Historiográficas. Historiográficas. Historiográficas.
para tener una fuente historiográfica, recuerda que es necesariamente un libro histórico. Hemos tomado en cuenta qué cosa, una fuente primaria, y esa fuente primaria que hemos hecho, la hemos analizado. ¿Bien? Listo, vamos ahora con el segundo grupo. Quiero hablar, a ver, voy a hacer algo más por acá, ¿ya? Veamos, acá tengo una clasificación mucho más grande de lo que es las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Bien, obviamente una clasificación mucho más apropiada, donde prácticamente podemos decir que hay fuentes escritas, fuentes iconográficas, fuentes orales y fuentes de diferente índole. Bien, las fuentes escritas, ustedes lo pueden reconocer, hay documentos públicos o privados, publicaciones, memorias, correspondencias, inclusive también obras literarias que han intervenido incluso en el uso de la historia. A ver, te pongo un ejemplo, la Ilíada. Para los chicos, me parece que están acá también chicos de sociales. ¿Se recuerdan cuando, por ejemplo, hablamos de la cultura griega y habíamos comentado, por ejemplo, sobre las primeras culturas de Grecia, la cultura minoica y la cultura micénica, cómo fueron descubiertas? Por obras literarias, por ejemplo. Bien, listo. Y las fuentes secundarias, como te dije, vienen a ser pues las fuentes historiográficas, aquellas que tienen la información sobre el análisis de las fuentes primarias. Bien, libros y artículos de revista. Bien, Jositos, a ver, vamos a regresar al anterior ahora. Dígame. Takeibu sería fuente primaria y secundaria. Perdón, no te escuché muy bien, disculpa, repítelo. El Takeibu creo que se llama. Es la Biblia maya. El Popol Vuh. No, el Popol Vuh, me he equivocado. Takeibu, ¿qué estoy hablando? Sí, tienes razón usted. Sí, deja las drogas, hermano, deja las drogas, hace mal. Mentira, el Popol Vuh. El Popol Vuh es una fuente. Sí. Es una fuente primaria. El Popol Vuh, ¿no? La Biblia maya es una fuente primaria, porque no hay un análisis de esa obra, simplemente han descrito qué cosa, ¿sí? Con respecto a su cosmovisión. Entonces, el análisis de lo que se hace sobre ese Popol Vuh, listo, entonces ya vienen de repente en algún otro libro. Bien, listo. Vamos a continuar entonces. Vamos ahora. Comentarios reales. Los comentarios reales también es una descripción, no es un análisis. Por lo tanto, ¿qué sería? Una fuente primaria. Una crónica. No hay un análisis. Lo que viene después de los jeroglíficos también son fuente primaria. Ahora, vamos a continuar. La otra parte, según el tipo de información. Pues están clasificados en fuentes escritas, materiales audiovisuales y digitales, fuentes orales y las fuentes antroposomáticas. En el caso de las fuentes antroposomáticas, fácilmente vamos a reconocer que tiene que ver con ¿qué? Restos humanos. Correcto, los restos humanos. Bien, todo lo que tenga que ver con restos humanos. Cabellos, cráneos, mandíbulas, huesos, discos vertebrales, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el cuerpo humano. Incluye en este caso, los coprolitos. ¿Qué son coprolitos? Es el excremento. Heces fosilizadas. Correcto. Heces fosilizadas, perfecto. Vamos a las fuentes orales. ¿A qué vamos a llamar? Dígame. ¿Cómo saben la antigüedad de un objeto? O sea, encuentro un hueso, ¿cómo sé cuántos años tiene? Ya, primero... carbono. A ver, hay diferentes formas de saber eso. 14. Bien, ahora, por ejemplo, lo que le dicen sus compañeros es cierto. Bien, la prueba del carbono 14 que tiene más o menos una utilidad con objetos que tengan hasta 50.000 años de antigüedad. Bien, analizan, me imagino que esto lo deben saber también por química. Bien, analizan la cantidad de carbono, ¿no? Que se va degradando con el tiempo. ¿Listo? Pero después de eso ya hay otro tipo de pruebas que generalmente tienen que ver ya con pruebas químicas, pruebas incluso de, la electricidad inclusive de la propia Tierra, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo... Escrito bien feo. Yo no entendía lo que decía. ¿Cómo te vas a por el oído? Mira, no llego. Te paras y te vas y llegas. Dulce. Micro. ¿Dura qué? Micro. A ver, ¿qué? ¿Qué estoy escuchando? Por favor, apague. Profe,
Bótela, bótela. Compañeros, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Suave. Mis oídos castos, profe. Mis oídos castos. Si compartes pantalla. Ya la pongo, profe. Pónele aquí. Dulce ya apagó su audio. Sí, ya lo silenció, profe. Ok, bueno, nadie quiere enterarse de cosas privadas, ¿no? Ya. Bueno, vamos ahora por las fuentes orales. Ya, las fuentes orales. ¿A qué llamamos fuentes orales? Lo que es Las mitos, leyendas. A las leyendas son transmitidas mediante aquellas que se han transmitido, aquella información que se ha transmitido, bien, vía oral de generación en generación. Bien, leyendas, cuentos, tradiciones, costumbres, creencias, ¿correcto? En la mañana, por ejemplo, estábamos comentando, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de los estructurales y estamos comentando sobre la mentalidad, ¿no? que tenemos el día de hoy, que es una mentalidad occidental, pero más fusionada a la mentalidad andina, y les pregunté a varios chicos y me dijeron afirmativamente que sí, habían participado, por ejemplo, en el pago a la tierra, ¿no? O de repente en el mes de agosto cuando se paga la casa. Dime, a los que han participado en ese tipo de ceremonias, bien, ¿cómo lo han aprendido? ¿Lo han visto en un libro y les han dicho, ¿saben qué? Como tú eres peruano, tienes que aprender a hacer cómo se hace el pago a la casa? Claro que no. Has visto, ¿no? Y de repente has curiosado, ¿por qué estás haciendo esto? Ah, porque estoy pagando la casa y que dar agradecimiento a la tierra, a la Pachamama, etc. O sea, te han dado una explicación. Lo has aprendido. ¿Correcto? Fuentes orales. Las fuentes audiovisuales y digitales. En este caso, tenemos que ver, por ejemplo, todo lo que ha producido el ingenio del hombre a través de máquinas, ¿no? Máquinas tecnológicas, sea de repente una grabadora, sea de repente una filmadora y el producto de ellas, ¿no? De repente un disco CD, de repente un VHS, película VHS, o de repente, pues, esos rollos antiguos, esos rollos de película. Muy bien, ojo, también incluimos lo que ya modernamente conocemos pues como las redes sociales, los libros electrónicos, por ejemplo, Tupac, por ejemplo, también. ¿Que no? Ah, ya. Muy bien, las fuentes materiales. ¿Con qué otro nombre se les conoce a las fuentes materiales? Monumentales. Monumentales. Arqueológicas. Ajá, fuentes monumentales y correcto, y monumentales o arqueológicas, fuentes materiales, fuentes arqueológicas o fuentes monumentales. Pregunta, ¿ya? Pregunta antifósil. ¿Qué miden las fuentes materiales? Grado de desarrollo. Ah, correcto. El grado de desarrollo de una sociedad. Repito, el grado de desarrollo de una sociedad. Por último, las fuentes escritas en todo lo que contienen, por ejemplo, diversos materiales como, por ejemplo, la madera, la arcilla, algunas inscripciones están incluso en piedra. De repente, como lo dijo hace un momento el muchacho, es el Popol Vuh, por ejemplo, que está hecho en pieles de animales o en fibras vegetales, como por ejemplo el papiro. Ahora, diferentes tipos de escritos, ¿no? Edictos, leyes, testamentos, monografías, etcétera, 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 etcétera. Listo. Tenemos ya la clasificación entonces de las fuentes. No te olvides entonces que cuando te hagan preguntas sobre fuentes, tienes que fijarte muy bien en la designación. Una te puede decir de repente en relación con el pasado o en relación con el tiempo, y la otra según el tipo de información. Por favor, no te vas a olvidar. Bueno, eso ya lo habíamos visto ya. Bien, ahora tenemos que hablar de las ciencias auxiliares. El historiador, como te dije, tiene que pedirle ayuda a las ciencias auxiliares. ¿Cómo las considera el historiador a las ciencias auxiliares? La considera, recuerda, como las herramientas que le permiten evaluar la veracidad de las fuentes. Y hemos visto qué tipo de fuentes tenemos.
Bien, una vez entonces que se verifican, recuerda estas fuentes, ¿no? El historiador puede tomarlas como verdaderas y poder hacer la investigación histórica. Ahora, ¿qué clasificación tenemos de las ciencias auxiliares? Las podemos clasificar en dos grupos, las ciencias independientes y las ciencias dependientes. Ahora, ¿qué diferencia hay entre las ciencias independientes y las ciencias dependientes? Fácil, las dependientes han sido creadas explícitamente para apoyar a la historia. ¿Bien? Explícitamente. O te pregunto yo, por ejemplo, ¿no? La numismática. ¿Qué hace la numismática? Estudio de Las monedas. Correcto. Muy bien. De las monedas. Ya, la numismática, escúchame, la numismática, ¿le ayudaría, por ejemplo, a la psicología? No. Claro que no. No te olvides Exclusivamente a la historia. Claro, correcto. Sí. Recuerda, las ciencias dependientes han sido creadas exclusivamente para poder ayudar a la historia. Bien, ahora, las independientes tienen su método científico general, y recuerda, acá tenemos los diferentes tipos de ciencias, la psicología, la antropología, la sociología, la economía, la política, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué tipo de ciencias auxiliares tenemos? Vamos a hablar primero de las ciencias independientes. Las ciencias independientes primero, ¿ya? Veamos, tenemos la geología. ¿Qué hace la geología? Estudio de la Tierra. Origen de la Tierra. Correcto. Sí, el estudio de la Tierra, correcto. Listo. ¿La demografía qué hace? Estudio del pueblo. Estudio del pueblo. Estadísticas de la población. Demografía, recuerda, maneja qué cosa? Estadísticas de la población. La geografía. ¿En qué le ayuda la geografía a la historia? Ubicar un lugar. Ubicación, correcto. Ubicación. Ubicación, entonces, los diferentes acontecimientos, sociedades, batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, la geografía le ayuda a la historia a tratar de entender cómo fue posible que determinadas sociedades se ubicaran en determinados espacios geográficos, aprovechando probablemente digamos, el caso de la cultura andina, ¿no? Aprovechando, por ejemplo, el poco espacio que le ofrecía los Andes. En el caso, por ejemplo, de la cultura egipcia, aprovechando el pequeño valle que está prácticamente en pleno desierto. No te olvides entonces, la geografía le ayuda a la historia a saber la relación que existe entre el hombre y la naturaleza. ¿Ya? Listo. La sociología, ¿qué es la sociología? Las sociedades. Estudia el hombre en sociedad. Correcto, estudia a las sociedades. ¿Ya? Estudia a las sociedades. Bien, y ojo, recuerda que la sociedad está conformada por personas y que esas personas se van a reunir en grupos de acuerdo, pues, a su ideología, a su forma de pensamiento, a su situación económica, a su situación, por ejemplo, educativa, cultural. Oiga, vamos a ver, aquí en Arequipa, ¿no? Aquí en Arequipa, la costumbre, por ejemplo, que tienen, digamos, el día 31 de octubre, ¿no? Unos han decidido celebrar, por ejemplo, el Día de la Canción Criolla, ¿bien? Y se han reunido, pues, ¿no? Y hay otro grupo que le ha gustado, pues, qué sé yo, entonces de repente salir, ¿no? Y vestirse de alguna manera para tratar justamente de festejar lo que conocemos como el Día de Halloween. Bien. Otra, la economía. ¿Quién es el padre de la economía? Adam Smith. Adam Smith, muy bien. Listo. Ahora, ¿qué hace la economía? Estudia la satisfacción de las necesidades. producción de bienes y servicios. Muy bien. Entonces, la economía tiene que ver con la forma como se produce, primero cómo satisface las necesidades de una población, ¿no? Con respecto a la producción, a la distribución y al consumo de los bienes. Recuerda, producción, distribución y consumo de los bienes. Bien, vamos ahora a la segunda parte. Y vamos a hablar de la antropología. ¿Qué estudia la antropología? Al hombre. La diversidad. Correcto. Sí, al hombre de manera holística. Ahora, ¿cómo lo estudia?
¿Cómo lo estudia? Lo estudia de dos formas. De una forma biológica, ¿ya? De una forma biológica. Bien, en este caso tenemos la antropología físico-forense y también tenemos la antropología sociocultural. ¿Qué es lo que va a estudiar la antropología sociocultural? Sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones. ¿Bien? En el caso del aspecto biológico, ¿cómo ha ido evolucionando el hombre en todo este tiempo? ¿Cuáles son los diferentes biotipos? Ojo, ya no se puede hablar del término razas porque recuerda que ese término ha generado unas cuestiones negativas en la sociedad conocidas como racismo, como que algunas clases o algunos grupos humanos se creen mejores que otros. Y recuerda que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Aparte también las causas de muerte de una persona. Recuerda que si tiene una muerte natural, entonces ese cadáver lo entregan a su familia para que, bueno, se dé el entierro. Pero ¿qué tal si hay un objeto contundente, ¿no?, incrustado de repente en el abdomen de una persona? ¿O qué tal de repente si hay una sustancia fluorada en el vientre de esa persona? Entonces, en ese caso, ¿qué hace la antropología físico-forense? Está relacionada, recuerda, con la criminalística, que es parte de la justicia. Bien, porque se tiene que aclarar esa muerte. En el aspecto de sociocultural, como te dije, en este caso la antropología tiene que estudiar costumbres, creencias, tradiciones, formas de diversidad cultural. Bien, cómo se manifiestan estas, la cultura del hombre. Vamos a ver. Por ejemplo, si acá en la ciudad hemos celebrado, por ejemplo, el Día de la Canción Criolla y el Día de Halloween, oiga, en las comunidades nativas de la selva, ¿habrán tenido la misma costumbre? No. Claro que no, ¿verdad? Correcto. Ahora, también tenemos, dice, en este caso la antropología sociocultural tiene que hacer una evaluación de proyectos de desarrollo social acorde a sus manifestaciones culturales. A ver, te pongo de esta manera, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la ciudad, listo, y una comunidad de la selva. ¿Qué tal, por ejemplo, si ponemos un instituto del idioma chino aquí en Arequipa? Vendría bien, ¿no?, considerando que ahora prácticamente muchos están dedicando a importar productos de China. Pero ¿qué tal si pongo este instituto de la lengua china en la selva? No sería de mucha ayuda. No sería pues apropiado, porque no perdería la esencia pues de ser un proyecto de desarrollo social. Bien, siempre comento este ejemplo, ¿sí? Perfecto. Comento, por ejemplo, este detalle, ¿no? Hace muchos años en lo que es la provincia de Cayoma, en el Valle del Colca, una ONG española llamada DESCO hizo una reconstrucción, por ejemplo, de los andenes, donde participaron justamente las comunidades. Y claro está que gracias a esa reconstrucción, el Valle del Colca pues se veía muy bonito, ¿no? Todos los andenes bien cuidaditos, ¿no? Y eso les sirvió a ellos, porque prácticamente estaban recuperando inclusive andenes que ya habían sido olvidados por mucho tiempo. Eso les sirvió para ellos como un proyecto de desarrollo social, ¿correcto? Ya está. Pero también dice, esta parte de la antropología nos ayuda, ¿bien? ¿A qué? A solucionar conflictos sociales. Recuerden, por ejemplo, que en el Perú, ¿qué conflictos sociales se han dado? Terrorismo, también la discriminación que hay acá. Ya, por ejemplo, ya con respecto a las víctimas del terrorismo, tú sabes que mucha gente emigró de la sierra a la costa, ¿bien? Y entonces la gente que se quedó todavía en la sierra, oiga, ¿cómo solucionamos ese conflicto? O sea, ¿cómo quedaron esas familias? Otro conflicto social, los enfrentamientos que hay de la población, por ejemplo, en comunidades donde hay, por ejemplo, minería, ¿no? Que les afecta, por ejemplo, su agricultura. En el caso de la sierra se ha visto varias veces, por ejemplo, los criaderos de trucha que pertenecen a las comunidades han sido afectados prácticamente por eso de la minería, por la contaminación. Entonces, ¿cómo solucionas esos conflictos? En este caso, la antropología sociocultural es la que se va a encargar de darle solución a ese tipo de conflictos. Muy bien, terminamos lo de las ciencias independientes y vamos a hablar ahora de las ciencias dependientes. Ojo, uy, ¿qué pasó por acá? Un ratito. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí, que no plan el cúnico. Vamos a ver, cronología. Bien, ojo que esto ha sido pregunta de examen virtual todavía. Bien, ¿cómo se ordena pues cronológicamente las diferentes edades? Bien, veamos, ¿qué hace la cronología? Divisiones de tiempo. Divisiones de tiempo. Divisiones de tiempo, correcto. Bien, y en la mañana
¿Sí? ¿Correcto? Bien, perfecto. Mira, en la mañana, por ejemplo, estábamos hablando con los chicos y les decía, pues, ¿no? Que la historia siempre va de la mano con la cronología, porque le va a dar el orden de los acontecimientos. Y de acuerdo a ese orden, recuerda, se establece, pues, el análisis del cambio que tiene la sociedad. En la arqueología, ¿qué se estudia en la arqueología? Restos fósiles. Restos arqueológicos. Restos materiales. Por ahí escuché restos fósiles, por favor. Eso no. Restos materiales. Restos materiales, por favor. Por favor, deja de fumar orégano, por favor. Se te hace daño. Sí, también. Ok, recuerda, la arqueología. Muy bien. La arqueología que lo que hace es estudiar justamente sociedades que han desaparecido y que no hay forma, digamos, de entender lo que hicieron en cuanto a construcciones, organización. Entonces, lo que hace, pues, la arqueología es recoger, pues, qué sé yo, cerámicas, tejidos, analizar construcciones, etcétera, etcétera. Vamos ahora con la numismática. ¿Qué hace la numismática? Estudio de monedas. Monedas. Medallas y medallones. Perfecto. Ya está. Muy bien. Aparte, la paleografía. ¿Qué hace la paleografía? Escritura antigua. Correcto. La escritura antigua. Perfecto. Muy bien. La epigrafía. Escritura de los monumentos. Correcto. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Escúchame. Vamos. Lo que ustedes ven, la imagen que ustedes ven son signos jeroglíficos. ¿En qué material se hicieron? Tablillas. Oro, tablillas, bronce. Piedra. En piedra, por favor, en piedra. ¿Listo? Entonces, esas piedras generalmente forman parte de una estructura arquitectónica. Por lo tanto, es un monumento. Recuerda entonces cuál es el concepto de la epigrafía. Son inscripciones, son signos, son símbolos que se han hecho prácticamente en la superficie de los monumentos. ¿Bien? Listo. Ya. No se van a resentir. Como siempre hago la aclaración. Algunos se van a sentir ofendidos inclusive. ¿Qué hace la paleontología? Restos fósiles. Muy bien. Ahora, ¿restos fósiles de qué? Animales, plantas y seres humanos. Animales, plantas y seres humanos. Animales, plantas y seres humanos. Claro está, fosilizado, claro está, ¿no? Ya están hechos piedrita a piedrita. Bien, ¿cómo se llama, por ejemplo, ya de repente adelantándonos un poquito al siguiente tema, que es la humanización? ¿Cómo se llama la rama de la paleontología que estudia restos humanos fosilizados? Paleoantropología. Sí, correcto, paleoantropología. Muy bien, paleoantropología. Bien, listo. No te olvides entonces eso, porque en el siguiente tema ya tenemos que hablar sobre humanización. Muy bien. Tenemos otro grupo de ciencias dependientes, en este caso la heráldica. ¿Qué hace la heráldica? Los escudos. Las familias. Correcto. Escudos, insignias, blasones. Bien, blasones, insignias, escudos. Perfecto. Ya está. La genealogía, ¿qué hace? Familia. Las relaciones de parentesco. Bien, listo. La lingüística, ¿qué estudia? La lengua. Correcto. La evolución de la lengua. Vexilología. Banderas. Correcto. Banderas. Bien, sigilografía. Sellos. ¿Por qué historia tiene que estudiar los sellos? O la sigilografía tiene que estudiar sellos. Los documentos importantes. Correcto, porque un sello, recuerda, le daba legalidad a un documento. ¿Correcto? Bien. La diplomática, ¿qué estudia? Los Documentos oficiales. Documentos oficiales. No te olvides, de la diplomática estudia documentos oficiales. La falerística, ¿qué estudia? Medallas. Medallas
Y con decoraciones, ¿ya? Con decoraciones, sobre todo eso. ¿Listo? Vamos al siguiente grupo. ¿Y qué tenemos? Ajá, división de la historia universal. Tengan mucho cuidado porque eso ha sido pregunta de examen, sí, bueno, en este último, en los dos últimos exámenes, por si acaso, tengan cuidado. Ya está. Bien, la historia universal, ¿cómo se divide? ¿Cuál es, digamos, el punto, digamos, o el elemento que toma en cuenta la historia para poder dividir en prehistoria e historia? En este caso tendrías que recordar de que... La escritura. Así es, la escritura. Perfecto, muy bien. La escritura. Bien, listo. Entonces, esto define lo que es la prehistoria y la historia. ¿Quién es el padre de la prehistoria? Boucher. Correcto. Boucher de Perthes. Boucher de Perthes. Él es considerado el padre de la prehistoria. ¿Qué es lo que hizo para que sea considerado el padre de la prehistoria? Resulta que en el siglo XVIII, bueno, la iglesia nos dice, pues sabes que eres descendiente de Cristo, descendiente de Dios, la obra de Dios, ha sido creado por Dios. Pero ¿qué pasa cuando en el camino encuentran herramientas líticas talladas, toscamente talladas, junto con restos fosilizados que pertenecen justamente a seres humanos? Entonces, él escribe una obra y se llama Civilizaciones Célticas Antediluvianas. Bien, civilizaciones célticas antediluvianas. ¿Por qué antediluvianas? O sea, antes del diluvio. Porque la iglesia establecía, por ejemplo, en lo que enseñaba, de que la historia del hombre empezó pues justamente después del diluvio universal. Y repito, entonces lo que hace es hacer la referencia de dónde trataban de proceder justamente esas herramientas líticas que se habían encontrado o los restos fósiles que estaban relacionados con la humanidad. ¿Cómo se divide la prehistoria? En todo caso, ¿cuál ha sido el criterio para dividir la prehistoria? No es para nomás. ¿Qué tipo de herramientas? Las herramientas que utilizó el hombre. Julio, a ver, por favor, tengan cuidado por ahí. Se está filtrando los sonidos. Muy bien. El material con el cual fueron hechos las herramientas. Si son herramientas líticas, de piedra, ¿correcto? Si son cuchillos de cobre, bronce, hierro, claro está que eso es de los metales. Entonces recuerda, edad de piedra y edad de los metales. ¿Hace cuánto tiempo se inició la edad de piedra? Aproximadamente hace 2.500.000 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque recuerda que aparece una especie, el primer humano. ¿A quién se le llamó el primer humano? Homo habilis. Al Homo habilis, correcto, al Homo habilis. Y recuerda que el Homo habilis es importante dentro de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque él desarrolló su cerebro, desarrolló un poquito más su inteligencia y prácticamente cubrió una necesidad que tenía, conseguir alimento. Y para poder conseguir alimento, ¿qué es lo que hizo? Herramientas líticas. Herramientas líticas. No te olvides entonces, el paleolítico, recuerda, es justamente la etapa que la inicia el Homo habilis con la fabricación de las primeras herramientas. En un momento, no te preocupes, vamos a ver en mayor detenimiento estos etapas. Simplemente aquí te muestro esto para que tengas una visión general. Luego, ¿qué pasó? Hace 10.000 años, correcto, se dio el Mesolítico. ¿Qué pasó? Se dio, recuerda, la última glaciación, finalizó la última glaciación hace 10.000 años. Ojo, que eso ha sido también pregunta de examen, por si acaso, examen virtual. Muy bien, y el hombre tuvo que aprender ¿qué cosa? A domesticar plantas y animales y a mejorar prácticamente sus herramientas. Y en el Neolítico recuerda que se dio pues la aparición de la agricultura y la ganadería, lo que le permite al hombre independizarse un poquito más con respecto a la producción de alimentos y establece, recuerda, el sedentarismo. La edad de los metales. Un ratito, a ver, dígame. Profesor, ¿y el tiempo geológico? ¿En qué tiempo geológico está el paleolítico mesolítico? ¿En el Holoceno? No sé. A ver, ¿qué más? Paciencia. Vamos por partes, ¿no? Como diría Jack el Destripador. A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Hace 2.500.000 años, ¿ya? Se inicia con la aparición del Homo habilis, ¿ya? Vamos a poner millones de años. Y recuerda que aquí aparece la primera especie humana, el Homo habilis. ¿Bien? Listo. Con la aparición del primer humano, ¿ya? A propósito, ¿qué nos define como humanos? ¿La marcha bípeda?
No. Las herramientas. No. El cerebro. La capacidad de razonar. Así es, la capacidad de razonar. Eso nos define como seres humanos, ¿verdad? Entonces, con la aparición del Homo habilis y su capacidad de razonamiento, entonces se inicia la era cuaternaria, ¿ya? La era cuaternaria también se le conoce con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se le conoce? La era antropozoica. Antropo. Antropo, ¿qué es? Hombre. Hombre. Zoica. Hombre. Zoica. No sé eso. Inicio. Origen. ¿Ya? El origen del Listo. hombre. Ajá. Ahora, esta era cuaternaria a su vez se divide en dos partes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos partes? Una es el Pleistoceno y otra es el Holoceno. ¿Ya? El Pleistoceno es de hace 2.500.000 años. Y justamente, ¿qué significa Pleistoceno? ¿Qué significa Pleistoceno? La edad de los hielos. Recuerda que la característica que tenía la Tierra en esa época eran ¿qué cosa? Las glaciaciones. Bien, glaciaciones. ¿Cuántas glaciaciones ha contabilizado la ciencia? 4. 3. 4. 4. Gunz, escúchame, Gunz, Mindel, Ries y Wurm. Repito, Gunz, Mindel, Ries y Wurm. Y recuerda que en el último examen virtual preguntaron justamente sobre Wurm. No fue el último, fue el penúltimo. Sobre Wurm. Sobre la última glaciación que terminó justamente hace 10.000 años. Y esa Wurm es la que ustedes conocen también con el nombre de Wisconsin. Bien, listo. Ahora, ¿qué pasó? Hace 10.000 años la Tierra empezó a tener mayor calor, ¿no? Subió la temperatura. Entonces estos glaciares se van a retirar, van a retroceder y prácticamente gracias a esto el nivel del mar recupera lo que conocemos el día de hoy. En una época de glaciación se da, recuerda, un fenómeno, la eustasia glacial, donde tú cuando vas a la playa, ¿ya? Tú cuando vas a la playa y bueno, te bañas ahí tranquilamente, hace de 10.000, digamos a ponerle hace 20.000 años. Bien, hace 20.000 años el agua había retrocedido 100 metros. No 100 metros de distancia, por si acaso, 100 metros de profundidad, lo cual hacía que en ese tiempo la cosa sea pues mucho más extensa. Entonces, cambia el clima, hace mucho más calor, retroceden los glaciares y el nivel del mar recupera, ¿no? Lo que conocemos el día de hoy. Ahora viene justamente, después de los 10.000 años, viene el Holoceno. Ahorita estamos en la etapa del Holoceno. Bien, ¿por qué se caracteriza la etapa del Holoceno? Porque hace más calor. Bien, ahora sí, ¿satisfecha la respuesta? Sí, profesor. Y, profe, ¿cuándo vamos a tocar este tema más a profundidad? Bueno, te adelanto porque ya no lo vamos a tocar porque esto lo tendríamos que explicar en inmunización, pero como ya te he explicado eso, ya pues, para que... Ya grandes rasgos, no necesitas saber más, por si acaso, o sea, es suficiente eso. Muy bien, a no ser que hagas, por ejemplo, el tema de historia del Perú, ¿cómo se llama? De poblamiento americano. Ahí tendríamos que hablar de eso también, otra vez. Bien, a ver, vamos a continuar entonces, ¿ya? Entre la edad de piedra y la edad de los metales hay una etapa intermedia. Recuerda, los cambios no se dan de un día para el otro. Los cambios toman tiempo. Entonces hay un tiempo intermedio conocido como calcolítico. ¿Qué quiere decir calcolítico? Es una etapa intermedia donde el hombre utiliza herramientas de piedra todavía, pero también ya está utilizando herramientas de metal. ¿Bien? ¿Y cuáles son los primeros metales que se utilizan? Es el cobre. A propósito, por favor, a ver, de ese sonido que se está filtrando. Controla tu bendición. Ya, gracias. Perfecto. A ver, ¿en dónde se utilizó por primera vez, por ejemplo, el cobre y en qué parte del mundo? Dos lugares, Egipto y Mesopotamia. Egipto y Mesopotamia. ¿Ya? Listo. Tenemos el bronce, por ejemplo, ¿no? El bronce, una aleación que tiene pues cobre y estaño. Y el hierro. ¿Quiénes fueron los primeros en usar, por ejemplo, el hierro? Fueron los hititas.
Bien, el bronce se da, por ejemplo, en el Cáucaso, por ejemplo. Cáucaso. Ya está. Ahora, hay una etapa intermedia. Una etapa intermedia, como les dije hace un momento, los cambios no son de un día para el otro. No que prácticamente hoy día descubrimos la escritura y ya mañana estamos en historia. No, es un proceso. Ya es un proceso que toma tiempo. Entonces, esa etapa intermedia entre la prehistoria y la historia se le llama protohistoria, que tiene algo del fin de la prehistoria. ¿Cuál sería la etapa final de la prehistoria? La invención de la escritura. Cuando se inventó la escritura. La etapa final, escúchame, la etapa final de la prehistoria. Neolítico, no, la edad de hierro. La edad de los metales. ¿La edad de los metales? Sí, la edad de los metales es la etapa final de la prehistoria. Bien, ahora vamos a la historia. ¿Quién es el padre de la historia? Heródoto. Heródoto, correcto, ya está, muy bien. Ahora, Heródoto entonces escribe una obra, ojo que ha sido pregunta también de examen, por si acaso. ¿Cómo se llama la obra de Heródoto? 9 libros de la historia. 9 libros de historia, perfecto, 9 libros de historia. Bien, listo. Ahora, ¿cómo se divide la historia? Edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. A ver, ¿está el profesor allá? ¿Llegó el profesor ya? ¿Cristo acá? ¿De casualidad está el profe? ¿Todavía no? Ya bueno, No, para todavía no está. que se demore un poquito para poder estar ahí, para poder completar este tema. Ya, listo, muy bien. Vamos a hablar entonces ahora de manera puntual acerca de la prehistoria. Bien, el paleolítico. ¿Qué significa? La prehistoria, perdón, la prehistoria, ¿no? La primera parte. ¿Cómo se divide? Paleolítico, mesolítico y neolítico. El paleolítico. ¿Qué significa la palabra paleolítico? Paleo. Piedra antigua. Piedra antigua. Piedra antigua. Pero ¿por qué le llamamos? Piedra antigua. ¿A qué hacemos referencia como piedra antigua? Piedra tallada, es piedra tallada. Piedra toscamente tallada. Bien, recuerda. Acá vamos a ver, mira, bueno, lo he puesto en ese extremo, con una cuestión de espacio. Piedra toscamente tallada, que es totalmente distinta a la piedra tallada del neolítico, o perdón, a la piedra pulida del neolítico. Recuerda, neolítico, piedra pulida, ¿ya? Paleolítico, piedra tallada. Bien, listo. Ahora, ¿cómo se divide el paleolítico? En inferior, medio y superior. ¿Quién es el promedio de años? Bien, en inferior, por ejemplo, de 2.500.000 años. Recuerda, para que se iniciara el paleolítico inferior, bien, ¿qué especie tuvo que aparecer y qué tuvo que hacer? El Homo habilis. ¿Y qué tuvo que hacer? ¿Y qué tuvo que hacer? Modificar su Fabricar herramientas. Fabricar herramientas líticas, toscamente talladas, ¿correcto? Ahora, pero resulta que en el paleolítico inferior vamos a tener la primera revolución. La primera revolución, sí, ¿con qué está relacionada? Con el uso del fuego. No podemos decir descubre el fuego, porque recuerda que el fuego está pues de tiempos inmemoriales. Bien, utiliza el fuego. ¿Y quién utiliza? Bueno, al menos de quién se tiene constancia es, por ejemplo, el Homo erectus. Bien, recuerda, entonces en el paleolítico inferior, el Homo erectus ya dominaba el uso del fuego. En el paleolítico medio, ¿quién especie homínida lo representa? Está el Neandertal. Y este Neandertal tenía ya una costumbre cultural. ¿Cuál era? Enterrar a los muertos. Los entierros. Correcto. Enterrar a sus muertos. Enterrar a sus muertos. Muy bien. Y en el paleolítico superior encontramos prácticamente a nuestra especie, el Homo sapiens sapiens cromañón, o al menos somos descendientes de ellos. La pregunta es, con las figuras que ustedes tienen ahí, ¿cuál es la característica cultural del paleolítico superior? Pinturas rupestres. Sí. El arte. Correcto. El arte. El arte, recuerda, el arte se desarrolla en el paleolítico superior. Muy bien, tiene las pinturas rupestres y también tienes el arte mobiliar, el arte pequeño, el arte móvil, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las famosas Venus del paleolítico. ¿Con qué están relacionadas? Fertilidad. Fertilidad. Fertilidad, pero ojo, ¿cómo te podría decir esto? Aquí ya tendríamos que hablar de cuestión de mentalidad. ¿Bien? O sea, ya las creencias en algo más.
¿no? Su creencia ya se hace mucho más compleja. Y recuerda que las creencias complejas, ¿con qué especie aparecerían? Neandertal. Perfecto, correcto, muy bien. Porque el hecho de querer enterrar a sus muertos, ¿por qué lo hace? ¿Qué mentalidad tiene? ¿Qué idea tiene sobre la muerte? ¿A dónde van las personas que él cree que han muerto? Probablemente. Entonces estamos, repito, hablando entonces de una mentalidad compleja. ¿Bien? Listo. Esas son entonces las partes del Paleolítico. Vamos a hablar ahora del Mesolítico. ¿Ya? Mesolítico. Bien, el Mesolítico, como te dije hace un momento, terminó hace ¿cuánto tiempo? 10.000 años. Hace 10.000 años, ¿correcto? Hace 10.000 años. ¿Qué tuvo que acabar? ¿Qué tuvo que acabar para que se diera fin, pues, del Paleolítico al Mesolítico? El Pleistoceno. La glaciación. Ajá, la glaciación, la última glaciación. ¿Cómo se llamó la última glaciación? Wisconsin. A ver, espérate, vamos a hacer lo siguiente, espérate un ratito. A ver, vamos a hacer lo siguiente. En Europa, ¿listo? La glaciación se llama Würm, con M al final. ¿Bien? En Estados Unidos, vamos a poner USA, ¿ya? En Estados Unidos, esa misma glaciación se llama Wisconsin. ¿Bien? Wisconsin. Y la misma glaciación en el Perú, ¿cómo se llama? Se llama Lauricocha. Lauricocha. Listo. Entonces, empezó a hacer más calor, retrocedieron los glaciares, el nivel del mar aumentó a lo que conocemos actualmente, pero el cambio climático de hace 10.000 años nos trajo un problema. ¿Cuál? Extinción de la megafauna. Perfecto, la megafauna. Se le llama megafauna porque eran animales enormes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, un perezoso gigante de 3 metros de alto, un tigre dientes de sable con más o menos con unos colmillos de unos 10 o 15 centímetros, o de repente un mastodonte conocido como mamut que pesaba de repente unas 5 toneladas. Bien, y el día de hoy los elefantes que son sus descendientes pesan a lo mucho 3 toneladas. Están los gliptodontes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa fauna, o esa megafauna, desaparece con el cambio climático, más todavía si el hombre los cazaba, porque como eran enormes, le daban prácticamente al hombre una gran cantidad de carne. Entonces, 2 razones para que se acabara la glaciación, la megafauna. El fin de la última glaciación, el cambio climático les afecta, y 2, la caza indiscriminada del hombre. Entonces, como que el hombre tiene una, llamémosle, una especie de crisis alimentaria, ¿ya? Crisis alimentaria. Sí, Juliana, sí, antes cazábamos mamuts, correcto, animales enormes, y ahora le tenemos miedo a alguien de 1,60 m, ¿no es así? Osos. Sí, osos. Profe, una pregunta. Dígame. Las tóxicas. Yo me sabía las glaciaciones como Illinois, Nebraska, Wisconsin y Kansas, creo. Claro, ese es el caso. ¿Verdad? Homólogas a las que Sí, no, sí, homólogas. Gracias. Sí, correcto, muy bien. Gracias también por el dato también que nos hace recordar, ¿no? La comparación que podemos hacer, o la homologación, como dijo muy bien la señorita. Perfecto, entonces, ante la falta de carne, o sea, de ese alimento que teníamos que conseguir, dice, entonces el hombre se vio forzado a buscar otra forma de conseguir alimento. ¿Y cómo lo logró? Domesticando plantas y animales. Entonces, ese proceso de domesticación probablemente habrá durado unos 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 años, porque hay diferentes partes del mundo que tienen el mismo proceso. ¿Bien? Y entonces pasamos a la época del Neolítico. El Neolítico más o menos empezaría entre unos 8.000 a 6.000 años atrás. Bien, la palabra neolítico significa piedra nueva, haciendo la referencia a ese otro tipo de herramienta que ya supera a la herramienta toscamente tallada, y ahora, aparte de ser toscamente tallada, es totalmente pulida. Bien, totalmente pulida. Pero tenemos, por ejemplo, a Gordon Child, y Gordon Child dice, pues, ¿saben qué? No podemos, utilizar el término neolítico. ¿Por qué? Porque solamente hace referencia a las piedritas. ¿Y por qué no? Porque recuerda que en el Neolítico, gracias a esa domesticación de plantas y animales, se van a desarrollar, por ejemplo, 2 nuevas actividades. ¿Cuáles son?
Agricultura. La ganadería y la agricultura. Agricultura y ganadería. Correcto. Perfecto. Entonces, Gordon Child prefiere utilizar el término revolución neolítica. ¿Por qué? Porque obviamente las actividades prácticamente le dan al hombre una posibilidad de poder alimentarse de manera adecuada. Ya no tiene que estar cazando, ya no tiene que estar caminando muchos kilómetros para conseguir una pieza de caza. Ahora se tiene que quedar en un lugar porque tiene que cuidar justamente lo que ha sembrado. Hablando justamente de ese tipo de cosas. Dígame, en la época del Paleolítico, ¿qué tipo de economía tiene? Parasitaria. Una economía depredadora, parasitaria, dependiente, consumista. ¿Ya? El tipo no produce nada de alimentos, solamente llega a un lugar, bien, caza lo que encuentra, ¿sí? Y consume todo lo que encuentra. Una vez que se acaba, simplemente se va. Por lo tanto, recuerda que es nómada. Pero, ¿qué pasa en el Neolítico? Cuando descubre prácticamente la ganadería y la agricultura, simplemente el hombre se vuelve sedentario. Vive ahora entonces en un solo lugar y se dedica entonces a la producción de alimentos. Esa diferencia, recuerda, en el Paleolítico consumen los alimentos. En el Neolítico ya se dedica a la producción de alimentos. El término apropiado, ¿recuerda cuál es? Revolución neolítica. ¿Quién lo dijo? Gordon Child. Gordon Child. Muy bien. Vamos a ver. Ya llegó el profe. Ya me estoy, son 9:20. Ya tengo que recuperar también los minutos que he perdido. Van a disculpar. Bueno, a ver, vamos a ver entonces. La revolución neolítica, ¿en qué área se inició? En la alimentación. ¿Y cómo? A través de qué actividades, la agricultura y la ganadería. ¿Dónde se inició la revolución neolítica? O sea, ¿dónde, qué lugar privilegiado, digámoslo así, fue el primer punto donde se dio esto, en la media luna fértil? Gordon Child le llama a este territorio, entre Egipto, Siria y Mesopotamia, la media luna fértil o el creciente fértil. Repito, el primer lugar del mundo donde empieza justamente este proceso de domesticación. Ahora, le llamamos revolución neolítica porque justamente el hecho de tener esas nuevas actividades produce cambio en todos los aspectos. Cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, cambios culturales, cambios religiosos, cambios políticos. Dejamos, por ejemplo, el patriarcado y el matriarcado para darle el poder a quién. De repente a un chamán o un sacerdote o de repente un rey, un primigenio rey. Cuestión económica, de una economía parasitaria a una economía agropastoril. Recuerda, economía agropastoril. Cambios sociales, aparecen nuevas clases sociales, agricultores, ganaderos, artesanos y guerreros y esclavos y gobernantes. Culturales, se desarrolla arte de acuerdo a lo que se desarrolla en ese momento. Ahora, en el aspecto cultural generalmente está relacionado con la cuestión religiosa. Hay que representar a esos dioses, pero esos dioses, ¿cómo están relacionados? En el caso de Egipto, por ejemplo, estaban relacionados a la naturaleza. En cambio, en Mesopotamia estaban relacionados ¿con qué? Con los astros. Recuerda que Mesopotamia es una cultura astrológica. ¿Bien? Ahora, si nosotros hacemos, digamos, una lista de los lugares donde se dieron las primeras civilizaciones del Neolítico a nivel mundial, tendríamos que considerar en total 7 lugares. ¿Bien? China, la India, Mesopotamia, Grecia, Egipto. Y en América, 2 lugares, Perú y Mesoamérica. Perú entonces es un lugar privilegiado, ¿bien? Donde se dieron pues una de las primeras civilizaciones del mundo, donde se dio pues la domesticación de plantas, de animales, al igual pues que en los otros 6 lugares. Bien, recuerden entonces, 7 lugares donde se inicia la civilización en el mundo. Mesopotamia. Veamos, tenemos que ver 4 aspectos de la revolución neolítica. 1, la aparición de la agricultura. Gracias a quién aparece la agricultura, hombre o mujer. Mujer. La mujer, correcto. Correcto, muy bien. Fueron justamente las que te escuche tu madre y te cierra la boca de un chancletazo. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. ¿Cuál fue las primeras plantas en ser domesticadas? Los cereales. Las segundas plantas en ser domesticadas, las legumbres, ¿correcto? Las legumbres, y comes justamente una de ellas los días lunes, ¿no? Por ejemplo. La lentejita, por ejemplo. Correcto. Riquísima lenteja, ya, perfecto, muy bien. Hablamos ahora de la domesticación de animales. ¿Quién realizó la domesticación de animales? Generando justamente la famosa ganadería.
El hombre, correcto. Listo. El primer animal domesticado. El primer animal domesticado. Perfecto. El perrito. Perro. El mismo hombre. Y recuerda, ¿Cómo que el mismo? y recuerda que esa domesticación del perrito sirvió para qué? Para poder, pues, tener una reserva de carne. Si no encontraba, digamos, el animal que le gustaba, ni modo, pues, perrito pagaba pato. Te comía el perro. Qué basura. Te comías al firulais. Claro, pues te comías al firulais, ¿sí o no? Muy bien. Transformaciones sociales. Recuerda, el hecho de producir alimentos va a determinar muchos cambios sociales. Por ejemplo, para ser agricultor tú necesitas ser un especialista, para ser un ganadero tú necesitas ser especialista, pero por ejemplo la agricultura necesitaba herramientas y también el pastor necesitaba justamente armas, por ejemplo, para defenderse de los depredadores. Entonces, una de las transformaciones sociales es que aparezcan, por ejemplo, agricultores, ganaderos y también artesanos. ¿Sí? Ahora, aparecen, por ejemplo, la clase guerrera, porque tiene que defender un territorio, ¿no? De la invasión de otros grupos que también están buscando alimento. Aparecen, por ejemplo, producto de estos enfrentamientos, probablemente aparecen también los primeros esclavos. Aparecen las clases gobernantes. Ahora, la clase gobernante lo que va a hacer es administrar los recursos para que a la población no le falte nada. Y necesita concentrar los recursos en un solo lugar. Entonces, ¿qué pasa? Esa pequeña aldeíta va a ir creciendo, y como hay alimento, claro está que la población también aumenta, o sea, hay aumento demográfico. Entonces, ¿dónde se va a concentrar esta población que está en crecimiento? En las primeras ciudades. Entonces, estamos hablando de ¿qué? Del urbanismo. ¿Y el urbanismo dónde se dio? Por primera vez, en Mesopotamia. Aunque algunos hay... sí, estamos hablando del Próximo Oriente también, y también estamos hablando de Anatolia. Por ejemplo, Jericó estaría pues en cerca de los 8.000, 6.000 años. Catalhuyuk sería pues una de las también más antiguas. Muy bien. Ya llegó el profesor. Nada, profe, siga nomás. Ya, seguimos entonces. Estén tranquilo, profe, siga. Ya, listo. Ya, muy bien. No ajuste, Vamos a ver entonces. Ya, pues, por favor, eso tú me enseñaste. Ya. Vamos a hablar entonces de la etapa de la historia. Recuerda el prehistoria de Heródoto y el inicio de la historia estaría marcado por la aparición de la escritura. Ahora, inicialmente, a ver, lo vamos a relacionar de esta manera. Voy a retroceder un poquito, ¿ya? Porque faltaba decir algo con respecto a la agricultura. Muy bien. ¿Para qué sirvió inicialmente la escritura? Y está relacionado justamente con el neolítico o con la revolución neolítica, por si acaso. ¿Para qué? Para dejar como una Dejar mensajes. huella o algo así. Para contar. Para saber cuándo Organización. Justamente la escritura apareció inicialmente para poder contabilizar producción de cereales, animales, ¿no? En la ganadería, ¿no? Cantidad de legumbres, etcétera, etcétera. Repito, inicialmente fue para qué, para poder catalogar, ¿sí? Cantidades en la producción agrícola, inicialmente. Pero después va a, digamos, a transformarse y nos va a transmitir conocimiento. Muy bien, entonces la aparición de la escritura marca entonces ese fin totalmente de la prehistoria, ¿no? Y el inicio totalmente de la historia, propiamente dicha. Ahora, tenemos 4 edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahora, hay un pequeño, de repente, error, probablemente que en algunos libritos estoy revisando, en donde dice, pues, no, Cristóbal Celarius, ¿no? Cristóbal Celarius le dio, pues, la denominación de edad antigua, edad media, ¿correcto? Pero él no le da, pues, la edad contemporánea, pues. Para 1789 Celarius ya no existía, por si acaso. Ahora, ¿cómo se inicia la edad antigua? A ver, vamos a ver por acá. Se inicia hace 4.000 años. ¿Con qué? La invención de la escritura. Correcto. ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar se inventó la escritura? Mesopotamia. ¿Cómo se llama el tipo de escritura que se desarrolló en Mesopotamia? Cuneiforme. Correcto. Listo. Recuerda que a la cultura mesopotamia también le acompaña otra cultura antigua, conocida como Egipto, correcto. Listo. Y recuerda que tenemos a las que van a transmitir la civilización occidental. ¿Cuáles son? Grecia y Roma. Correcto. Grecia y Roma. Perfecto. Vamos ahora con la Edad Media. La Edad Media.
Bien, la Edad Media se inicia prácticamente en el 476. Bien, ¿qué pasó ese año? La caída de Roma. La caída del La imperio. caída de Roma. caída La de caída Roma. del Imperio Romano de Occidente. Romano de Bien. Occidente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien, recuerda, Roma tuvo pues una decadencia como causa interna y como causa externa, tuvo prácticamente la invasión de los pueblos bárbaros. Ahora, se inicia el desarrollo de la Edad Media y recuerda que el siglo IX empieza un nuevo sistema, bien, en donde prácticamente un hombre entregaba su voluntad a otro, conocido como el feudalismo. Recuerda, del siglo IX al siglo XIII. Y desde el siglo XI hasta el siglo XIII, ¿qué se desarrollan? Las guerras religiosas conocidas como las cruzadas, ¿correcto? Ya está, perfecto. Las cruzadas, recuerda que fueron un enfrentamiento de ¿qué religiones? Los cristianos católicos contra los musulmanes. Muy bien, ahora, 1453. ¿Qué pasó ese año? La caída de Constantinopla. Caída, no, de preferencia se considera la Edad Moderna. ¿Por qué? Porque los turcos musulmanes, aquellos que van a conquistar Constantinopla, cerraron las rutas comerciales y el cierre de las rutas comerciales, ¿qué generó? Falta de cultura. La expansión geográfica europea. Portugal y España inician la expansión geográfica europea, ¿correcto? Y entonces se da el proceso de la europeización del mundo, o sea, la expansión de la civilización occidental a través de dos países, Portugal y España. Muy bien, entonces, creo que eso es por la batalla de Lepanto. No. Pierde el Imperio Otomano. No. No. Y ahí por eso no se puede expandir, porque los musulmanes se iban a expandir para toda Europa. Sí, es que el asunto era que los musulmanes tenían previsto ahogar económicamente a Europa en sí. Bien, entonces lo que va a pasar es que cerraron las rutas comerciales del África, cerraron las rutas comerciales de la India y cerraron las rutas comerciales de la India, perdón, de China. Entonces, la economía europea se estaba ahogando. Ojo, habían gremios comerciales muy fuertes, muy poderosos, como por ejemplo la Liga Lombarda en Italia, estaba la Liga Teutónica en Alemania, estaban las guildas en Inglaterra. Entonces, España y Portugal tenían que también pues, hacer una expansión. ¿Por qué no formaron anteriormente de repente una burguesía poderosa? Porque recuerda que España había sido dominada por los musulmanes durante 8 siglos. Recién fueron expulsados en el año 1492, justamente el año en que Colón pues no llega a América. No descubre, porque ya se ha establecido pues que fueron los vikingos los que llegaron allá por el siglo X, por ejemplo, Eric el Rojo. Muy bien, hablamos ahora de la Ilustración. En 1715 se desarrolla este movimiento filosófico que prácticamente va a cambiar la mentalidad del mundo, donde empezaron pues a establecerse cuáles eran pues los verdaderos derechos que tenía pues un ser humano, y que se logró gracias a ¿qué? Gracias a un movimiento revolucionario que prácticamente puso fin a la Edad Moderna e inició la Edad Contemporánea, conocida como Revolución Francesa. Revolución Francesa, ¿correcto? Recuerda que claro que sí. Recuerda entonces, la Revolución Francesa es una revolución burguesa dirigida justamente por un grupo social conocido como la burguesía, que ese mismo grupo social dirigió, por ejemplo, la Revolución Industrial, y las revoluciones industriales van a generar otro problema. ¿Cuál? Las guerras mundiales. Bien, jovencitos, eso es todo por hoy. Terminamos. Bien, chicos, entonces con los chicos de, sociales ha sido repaso, con los chicos de ingenierías, bien, entonces hemos concluido con el tema, con el G1 que me toca mañana, voy a hacer la primera parte de ese tema, ¿no? Para completarlo todo. Bien, jovencitos, eso sería todo. Bien, muchas gracias entonces. Un gusto poder conversar con ustedes como siempre. Y bueno, nos vemos mañana.
Peluche, profe, peluche. Hasta luego, profesor. Buenas noches, profesor. Hasta luego, Hasta profesor. luego, Hasta luego, profe. Listo,